nos vamos a enlazar también vía Skype con el profesor de Relaciones Internacionales, Jesús López Almejo, a quien le mando un abrazo. Profe, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Vicente, hola Sin Censura, ¿cómo están? Pues aquí contentos de que ya se llegó el viernes para analizar el acontecer internacional, Vicente. Así es, oye, ¿no te da emoción, no te da orgullo que estas historias surjan en tu Guadalajara? Por supuesto, ya necesitamos un poco de oxígeno de Jalisco, a pesar de la ridiculez que está haciendo el gobernador Enrique Alfaro. Y bueno, que se vea que cuando los gobiernos no reaccionan o reaccionan por protagonismo en búsqueda de escalar políticamente, aunque lo hagan erróneamente, invirtiendo más en medios de comunicación chayoteros que en trabajar conscientemente por la ciudadanía, es padrísimo saber que la ciudadanía tiene este coraje y esta valentía para, en contextos de adversidad, no solamente ver por sí mismos, Vicente, sino además también por el prójimo. Sí, me parece que es bastante refrescante encontrar historias como esta. Oye, mi querido Jesús, pues dame tu opinión. Una mañanera en la que se confirma lo que hemos venido adelantando, que una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador tenía todo el potencial de ser tomado en la ONU como referencia. Hoy Juan Ramón de la Fuente, el representante de México ante la ONU, dice que hay por lo menos 161 países copatrocinadores de la iniciativa que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de que sea la ONU la que regule los insumos, las vacunas, el equipo en medio de esta crisis por la pandemia. Y no necesita hablar inglés López Obrador, ni necesita viajar al extranjero para que se le tome en cuenta. En menos de una semana tienes lo de la OPEP y lo que hoy confirma Juan Ramón de la Fuente en la mañanera. Dame tu opinión de este papel protagónico que está asumiendo México en la arena internacional. Efectivamente, hay que contrastar los ideales que tiene, que se manifiestan en los principios de política exterior de una nación, hay que contrastarlo con sus acciones y luego estas acciones hay que evaluar el impacto de sus alcances y también sus limitaciones. Y en este caso, en un contexto, Vicente, de adversidad, en donde las principales potencias del mundo que presumían de tener sistemas de salud sanos, eficientes, completos, de primer mundo, como se suele decir, que los vemos colapsados y que no vemos qué rumbo están tomando porque pues tanto Estados Unidos como Italia, como Francia, como Alemania, como la Gran Bretaña están prácticamente rebasados, que el hecho de que surja desde el sur imaginario, desde el sur económico, desde el sur social, como en este caso se le conoce a países como México, que es una economía emergente, este tipo de reconocimientos me parece que es también bastante refrescante porque justamente ante las críticas de cada paso que se va dando adelante, pues se va teniendo un resultado y estos resultados finalmente cuando no son bien evaluados incluso dentro del país, porque pues tienes una prensa que todo el tiempo está atacando cualquier iniciativa que se tiene, el hecho de que la máxima autoridad mundial, la máxima actividad, organización directiva y coordinadora en asuntos de sanidad reconozca el paso que se está dando en México, me parece que pues le tapa la boca a varios malquerientes, querido Vicente. Así es, mi querido Jesús López Almejo, le tapa la boca y creo que marca la pauta. No solamente va el presidente ante las grandes potencias petroleras y saca un trato especial, sino que ahora la ONU el lunes a más tardar estaría avalando esto que ve también con buenos ojos el director, el secretario general de la ONU, Guterres, para que pues no haya gandalle de los más poderosos sobre los más pequeños, que todos tengan acceso a los insumos, a las herramientas, al equipo y lo que se viene, que es lo más importante, las vacunas en medio de esta pandemia. Una gran victoria diplomática también de concretarse, ¿no?
Así es, mira Vicente, cuando uno se pregunta por qué los estados o los gobiernos obedecen un orden internacional o coordinan sus actividades, empatan sus actividades con las instrucciones de determinados organismos a nivel internacional, tienes tres respuestas. ¿Por qué obedecer o por qué atender? Primero, por miedo al castigo. En caso de que algo falte o que algo falle, pues te pueden castigar. Entonces se obedece por miedo al castigo. ¿Por qué más se obedece, Vicente? Por conveniencia, por autointerés, porque ves que estas directrices te pueden dar la asesoría que de pronto al interior no se tiene. Pero en tercer lugar, y aquí viene lo importante de este tema que me estás planteando, y es que también se obedece o se coordinan las actividades nacionales con las internacionales, con este orden internacional, cuando se percibe legitimidad en ese orden. Entonces, en la medida que la legitimidad se hace presente porque se le reconoce eficiencia, porque se le reconoce vitalidad, porque se le reconoce un mayor alcance de las visiones regionales o de las visiones nacionales, justamente entonces por eso se le percibe legitimidad. Y cuando estas, digamos, organizaciones a las que se les percibe legitimidad y se les ve como autoridad en el tema, hacen un reconocimiento a lo que se está haciendo en un punto del rinconcito del mundo, en este caso México, pues la verdad es bastante plausible, Vicente. Oye, Jesús.